buenas tardes. Hoy damos inicio para el culto de la tarde, ¿no? Estamos muy bendecidos hoy porque se va a presentar el grupo, ¿no? Rachis Star. Realmente es una bendición. Ellos también van a viajar por diferentes países, por diferentes lugares y van a representar aquí a Bolivia, ¿no? Bueno, hoy podemos entonar del himnario antiguo el himno 313, por favor. Himno 313. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán, con las águilas alzarán. Con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová, cual las águilas alzarán, con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová, en los brazos de mi Jesús hay lugar de consuelo y luz. Él nos brinda su gozo y paz en el sitio desolaz, cual las águilas alzarán, con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová, cual las águilas alzarán, con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Esperando en Jehová, realmente podemos volar y surcar los cielos, ir más allá. Nuestro pensamiento va mucho más allá de cualquier persona, de cualquier ser en este mundo. Realmente nos abre los ojos para ver mucho más allá. A veces nuestro mundo es aquí unas 4 paredes, o un departamento, o un país, pero mediante la iglesia, mediante Dios, podemos llegar más allá. Realmente Dios a mí también me ha permitido eso, ¿no? Me ha permitido llegar hasta Perú, Colombia, Brasil, lo más lejos que fui era México, pero yo quiero ir, ¿no?, hasta Corea también. Dios así también trabajará y permitirá, ¿no? Bueno, amén. Vamos a entonar el himno número 330, por favor. Himno 330, alcancé salvación. De paz inundada me extienda ya esté, o cubra un mar
¿Cuántos hemos alcanzado la salvación? ¿Cuántos somos salvos? Realmente mediante la sangre y el cuerpo de Jesucristo, el cual fue clavado en la cruz por nuestros pecados, como dice la palabra, ¿no? Haciéndonos justos, justificados ante el Padre, santificados, siendo santos, perfeccionados, ¿no? Él nos ha quitado todos nuestros pecados, toda nuestra maldición, todo nuestro ser. Y solamente debemos ver a Él, ¿no? Para poder avanzar, para poder seguir adelante con felicidad, con la verdadera felicidad. Vamos a entonar el himno número 47, por favor. Himno número 47. Jesús es mi Rey soberano.
es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras de luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda, consuelo me da. Por eso constante le sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Muchas gracias. Buenas tardes, hermanos. Hoy también Dios nos permite tener el culto de la tarde y vamos a escuchar la palabra también. Y hemos preparado algunas sorpresas para los hermanos, ya que estamos preparando para lo que es el campamento mundial en Argentina y Colombia. Esta tarde vamos a orar. Voy a pedir por favor que puedan inclinar sus rostros. Dios Padre, Señor, en esta tarde le damos gracias, Señor, por permitirnos participar aquí en la iglesia, escuchar la palabra, Señor. Esta mañana escuchábamos, Señor, acerca del corazón, Señor, de Jacob y Esaú. Padre, muchas veces vivimos, Señor, con un corazón de Esaú, Señor, intentando hacer por nuestra fuerza, con nuestra capacidad, Señor, las cosas, Señor, no recibiendo el corazón, Señor, de la iglesia, los siervos, Señor. Padre, hoy podíamos comprender, Señor, y entender el corazón de Rebeca, tan importante en nuestra vida, Señor. Dejar que Jesucristo, Dios mismo, prepare todo, Señor, y no depender, Señor, de nosotros mismos, Padre Celestial. Padre, por favor, permítanos hallar su gracia hoy también, y también, Señor, ser dirigidos por su palabra, recibiendo la guía, Señor, constantemente de los siervos, Señor. Ese secreto que hoy escuchamos, Señor, que constantemente esté en nuestro corazón y trabaje, Señor. Padre, por favor, le pido por los hermanos que están, Señor, continuamente participando, escuchando, Señor, guarde y cuide su vida. También los hermanos que están delicados de salud, Señor. Y sobre todo, Señor, para que nos permita el tiempo y usted mismo prepare todo, Señor, todas nuestras necesidades para poder participar en los campamentos mundiales que se vienen, Señor, en Argentina y en Colombia, Señor. Gracias le damos, Señor, en esta tarde, y así oramos, Señor, en el nombre de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, hermanos. Entonces voy a invitar, ¿sí? Antes, siéntense los hermanos. ¿Alguien tiene testimonio? ¿Algún hermano desea pasar a testificar, compartir?
vamos a invitar al hermano Freddy, ¿sí? Freddy Huanca, él es guía de los adolescentes, ¿sí? Este tiempo Dios también está utilizando, trabajando. Después de los testimonios, vamos a invitar a Pastor Andrés, ¿sí? Para que continúe con el programa. Adelante, hermano Freddy. Buenas tardes, hermanos. Es una gracia para mí estar aquí, porque puedo expresar mi corazón y puedo recibir la ayuda de Dios, ¿no? Este tiempo yo estoy como guía de estudiantes de danza y muchas veces por este cargo yo tengo que buscar a Dios, ¿no? Tengo que hallar la gracia para poder llegar a los ensayos y también así poder enseñar a los estudiantes. Realmente en mi vida yo jamás pensé hacer danza, ¿sí? No es mi don no es mi talento, ¿no? Pero por medio del IYF, conociendo el IYF, yo podía hallar ese gusto hacia la danza, ¿sí? Viendo cómo los jóvenes hacían danza, cómo sonreían, cómo disfrutaban. Yo viendo eso podía animarme, ¿no? Podía decir, yo también quiero bailar como ellos, así. Entonces, Dios así preparaba, ¿no? En mi vida que yo pueda estar en la iglesia y pueda ser parte de IYF, así. Y tenía ese propósito, ¿no? En mi vida también para poder traer a mi familia y para que yo pueda también compartir con mis hermanos y ellos también puedan escuchar la palabra, así. Porque de la manera como llegó el Evangelio a mi familia es algo, no es algo normal, así yo lo veía, era algo muy extraño, ¿no? Conocer a la iglesia y la forma como dirigían la misión Buenas Nuevas era muy diferente a otras iglesias, así. Pero realmente conociendo, ¿no? el corazón de Dios, conociendo el corazón de los siervos, yo podía entender, ¿no? Por qué de esta manera Misión Buenas Nuevas enseñaba a las personas así a seguir el Evangelio. Y yo veía dentro de mi familia había mucha murmuración, así, no, esta iglesia es una secta, así hablaban. Pero los que hablaban así, ahora conocen Misión Buenas Nuevas, ¿no? Y han recibido la salvación, así. Entonces algo que nadie hubiera hecho, ¿no? Humanamente, sino solamente Dios hizo que así ocurriera las cosas. Entonces yo de esa parte siempre agradezco, ¿no? Y cuando yo tengo la oportunidad de hablar con los siervos, puedo expresar ese agradecimiento, ¿no? De que Dios me tiene aquí para guardar mi corazón, para que yo pueda aprender más de la iglesia y pueda avanzar, ¿no? En la vida espiritual, así también a muchos familiares que yo tengo pueda compartir con ellos, así. Mi familia es muy grande realmente y muchos no conocen aún el Evangelio, así. Entonces, este tiempo yo pido, ¿no? Oraciones de ustedes, hermanos, para que yo pueda, ¿no? Tener la fuerza y Dios permita la gracia también a mis familiares para que puedan escuchar el Evangelio, así. Y también este tiempo estamos con preparativos, ¿no? Para el campamento mundial en Argentina y realmente para mí es bien complicado, ¿no? Ayer hablábamos, ¿no? Con nuestro guía de danza nos decía, ¿no? Para muchos no es el problema el dinero, decía, el pasaje, sino el problema ahora es como el tiempo, así, el permiso. Yo anteriormente, para mí siempre era el problema el dinero. Tenía todo el tiempo, estaba en la universidad, aún estaba estudiando y dinero era el problema porque yo tenía muchos gastos y eso es lo que me dificultaba mucho en ir a un evento, así. Pero ahora como que las cosas cambiaron, hay dinero pero no hay tiempo, así. Entonces realmente no, Dios va a abrir camino, así yo podía pensar en mi corazón y Dios va a trabajar, Dios va a abrir el camino y va a permitir para que vayamos al campamento, así. Así Dios nos permite, ¿no? Este tiempo al grupo de jóvenes también pensar, ¿no? Y orar a Dios, ¿no? Porque nosotros
a veces vemos la situación y es imposible, ¿no? Pero mirando a Dios hay esperanza, sí. Entonces, también yo me podía acordar de una promesa de la palabra, donde dice, yo ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí, ¿no? Entonces, si Cristo vive en mí, yo tengo todo, todas las cosas, ¿no? Todas las cosas tengo. Y también Saman nos compartían, ¿no? De que nosotros ya no, ya nuestra carne ha muerto, así. Ya ustedes ya no viven, decía ella, sino vive Jesucristo en su corazón. Entonces, si vive Jesucristo en su corazón, entonces usted es fuerte, decía, fuerte. Usted es, todo puede, así. Pero si usted piensa, que sigue usted viviendo en sí mismo, entonces sufre, decía. Entonces, yo recordando esas palabras puedo también tener la fuerza, ¿no? Para avanzar y poder dirigir también al grupo de estudiantes, poder también tener tiempo para venir a la iglesia, sí. Así Dios me permite este tiempo. Eso quería compartir. Gracias, hermanos. Sí, gracias. Entonces ahora voy a invitar, sí, a Pastor Andrés, quien va a dirigir el programa. Habíamos preparado. ¿Sí? Está bien. Sí. Entre los hermanos hay alguien, hay un poco de tiempo. Último testimonio que desea compartir. Después hemos preparado, sí, danza y también coro de los seminaristas Nueva Alegría. Vamos a escuchar y vamos a ver un poco, ¿no? Del talento de los jóvenes que están preparando, justo como el hermano expresaba, ¿no? Coordinando, dirigiendo, aunque no es su don, decía, ¿no? Pero Dios le ha dado la gracia. Sí, entonces, si no hay, vamos a pasar, ¿sí? Vamos a invitar entonces al grupo de danza que puedan preparar, por favor. Ellos nos van a interpretar una danza, el grupo Righteous Star, ¿sí? Su nombre del ballet oficial. El nombre de la danza es Happiness. Entonces vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos. Jangan
Gracias. ¿Les gustó la danza? Happiness, felicidad. Los jóvenes, ¿no? Como expresan el corazón de IYF. Y también en este campamento vamos a ver, ¿sí? Todo este tipo de actividades con el grupo Righteous. Ahora vamos a escuchar a los seminaristas, igual nos van a cantar, ¿sí? El coro Nueva Alegría, una capela, ¿sí? Por favor, vamos a recibir con fuertes aplausos. Cuando andaba en oscuridad y conocí al Señor, oh, qué compasivo amigo es, sabe mi necesidad. Con alegría el mal desaparece, alabo a mi Señor. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma. Desde que el Espíritu del Señor llegó, mi vida cambió. En el Calvario el Señor Jesús mis pecados perdonó. Todo mi pasado quedó atrás, nueva vida tengo ya. Alabo su nombre porque me lleno de su sorprendente gracia. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma. Aunque pase el tiempo no cambia mi esperanza en Él. Mi meta fijada siempre está en el reino celestial. Bendito día cuando conocí a mi amado Señor. El cielo eterno abre sus puertas para bendecir mi vida. Gloria del cielo mi alma llenó. Sobre la cruz el Señor me salvó. Mis pecados lavó, la oscuridad quitó. Gloria del cielo llenó mi alma. Sí, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la parte más importante. Vamos a escuchar la palabra.
Aquí no. Mientras ponen, ¿no? Voy a pedir a los hermanos. Sí. Sí, aquí sí está. Okay. Sí. Sí, buenas tardes, hermanos. Danza también una danza, ¿no? Himno también un himno. Esperaba dos danzas, siempre la he hecho hasta dos, ¿no? Pero ¿por qué uno hizo? Por tiempo. En la tarde no hay problema, en la tarde. Toda la tarde, ¿no? Podemos hacer. Himno también, porque uno nomás. Siempre dos himnos, mínimo, ¿no? Sí, queremos escuchar poco más, pero quiero terminar rápido ustedes. Y primero vamos a ver, usted tiene la Biblia de primero de Reyes, capítulo 17. Primero de Reyes, capítulo 17. Desde el versículo 8, ¿sí? Encontraron primero de Reyes, capítulo 17, el versículo 8, ¿no? De ese versículo 8 voy a leer. Ya vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños y para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Sí, hemos leído hasta versículo 16. Entonces en la tarde quería descansar, yo también. Yo pensaba en la mañana yo compartí, entonces
la tarde digno de descansar. Quiero descansar, pero Evangelio Emilio se fue. Se fue a otra iglesia para compartir. Entonces otra vez tengo que hablar. Si no debe hacer, ¿verdad? ¿No? Siendo pastor, ¿cómo hace? Creo que ustedes no hacen como yo, ¿verdad? ¿No? Si mira, ojos grandes y brillantes, desea tanto escuchar la palabra. Entonces ahí, y en la tarde poco más libre, ¿no? Poco más libre. En la mañana más que todo viene nuestra familia. Y también invitados. Entonces, poco ambiente también, pocos, ¿cómo voy a decir? Un ambiente, más silencio, ¿no? Silencios, ambiente. ¿Cómo va a explicar ese? Un ambiente alabando, ¿verdad? ¿No? Pero en la tarde, poco más, libre. Los hermanos, nuestros hermanos, conocen. Pues en la tarde nosotros preparamos todos los domingos, culto de la tarde. Ustedes participan, va a haber como ahora presentaciones de jóvenes, ¿no? ¿Bailan bien? Aunque ustedes no bailan bien, pero bailan bien, ¿no? Nuestros hijos, adolescentes, estudiantes. Entonces, en mi tiempo, sin cerveza, difícil era bailar. Luego un lugar muy oscuro, era oscuro, ahí bailaba. Pero a través de IYF, ahora en la luz, en la luz. En el día baila, ¿sí? Sin cerveza. Sí, es muy diferente. Pues yo mirando los jóvenes de IYF, me da mucha rabia. Porque en mi tiempo no había eso, ¿cierto? Porque siempre en la noche, oscuridad, ahí. ¿Cierto? Si bailamos nosotros. Pero por el Evangelio en la iglesia, ahí, como igual que no, en el mundo, sin cerveza ahí, y disfrutando en la iglesia con Evangelio. Entonces ahí y me recuerdo. Entonces una persona tomando cerveza, aquí nariz primero cambia color. Color rojo, ¿sí? Tomando mucho, borrachos. ¿Ustedes han visto borrachos? Hay nariz rojo. Aunque no todos igual. Entonces, cuando yo estaba, no stop, como aquí, hermano Aarón, ¿no? Stop. Stop muy bueno. ¿Sí? Tal vez, ¿por qué eso hace? ¿Sí? Y en la mañana también un hermano stop, se cayó, ¿no? Y punto de caerse, se tropezó. Entonces, ante mucha gente, qué vergüenza, mucha vergüenza. Y hay mucho, muy divertido era. Usted y eso hablaría que nunca va a terminar. Que años yo trabajé, estaba en la misión, mi área de iluminación. ¿Usted cantata navideña han visto? El primer acto es de nacimiento de Jesús. Entonces, antes de nacer, primero los ángeles aparecen. ¿Ante quién aparece? No aparece ángeles. Mensajeros y aparece, ¿no? Habla. ¿A quién habla? A María, o sea, no aparece. Usted cree que no han visto cantata navideña. Tampoco lee la Biblia. Primero ángeles aparece, habla ¿a quién? Pastores. Por eso primero pastores llegan, ¿no? Ante pesebre, pastores. Por eso, si usted cantata navideña aparece ángeles en el cielo, ¿no? ¿Quién mira esto? Pastores de ovejas, pastores de ovejas. Estaba en el campo. ¿Por qué eso hablamos? Así, trabajamos, ¿no? Entonces en la noche mucha estrella. Hoy en día todo proyecta imágenes, ¿sí? Muy tecnología, ¿sí?
Por eso ya ahora no hacemos igual que antes, todo proyecta como real. Pero antiguamente, ¿cómo hicimos? Todo lo que en el fondo, bonito, imágenes, todo dibujamos nosotros. No es 1 metro, 2 metros era. 15 metros de ancho, largo es 10 metros. Grande, ¿no? Nosotros dibujamos. ¿Sí? Los pintores en la misión, ¿sí? Dibujan muy bien. Dibujando, luego en el fondo, eso colocamos. Cuando ya alumbra la luz, como real, bonito. Entonces ahí necesita en el cielo, para mostrar el cielo. En el cielo, ¿qué hay? Estrella. Entonces, como antes no había esa tecnología, ¿cómo hicimos estrella en la noche? Todos los poquitos, chiquititos, ¿no? Ese todo conectamos. Corea usamos voltaje 220 voltaje. Estados Unidos, ¿cuánto voltaje? 110 voltaje. Entonces nosotros 220 voltaje, ¿sí? Eso todo armamos, miles, poquito chiquitito, cada cable conectado. Luego ya tiene que enchufar, enchufando estrella, alumbra. ¿Sí? Detrás de ese dibujo, atrás. ¿Sí? Entonces así sacudiendo, como estrella desaparece y aparece. ¿Sí? Como real, desde lejos mirando. Entonces esa estrella, ese vara hay vara, igual que ese vara. En escenario hay varias varas tiene. En el vara, ese vara, ¿no? Coloca luces igual que ahora. Usted se ve bien, ¿no? Por eso cuando no usa, ese vara sube arriba, con motor. Motor, botoncito, sube. Otra vez botoncito, presiona y va. Entonces en ese vara y atrás coloca, ¿qué coloca? Ese luces, miles luces, ¿sí? Como así, como una línea, ¿no? Miles así, muchos. Luego cada línea tiene foquitos. Enchufa y alumbra. ¿Y puede entender? Sí, por eso desde lejos mira como estrella. La gente, ¡wow! Parece estrella. Sí, bonito era, lindos. Pero ya nosotros viajamos, ¿no? Todo el mundo viajamos. Corea, Asia, Estados Unidos. ¿A dónde también viajamos? África viajamos. África no hay mucho. Tecnología no hay, todo manual. Pues en el vara cuando coloca, ese luz se sube y baja. ¿Quién hace? En nosotros está. Y soga, rápido jala. Entonces, jefe está muy lento y rápido. Rápido. Luego mide segundo a segundo. Exactamente tan como 10 segundos tiene que subir tan así. Luego bajando también por segundo. Entonces, como nosotros muy cansados está, amanece, de vez en cuando no come. Entonces, un encargado está, ahí estaba arriba. Ese soga tiene que ya bajar. Cuando tiempo de estrella tiene que bajar. ¿Verdad, no? Entonces, coro gracia cantando muy bien. Entonces ya llegó tiempo de estrella. Entonces, ¿qué debe hacer? Ese está atentamente ya mirando, ya, en ese mi hora, ahora mi hora. Entonces tiene que bajar. Entonces todo esperamos nosotros está. Ya pronto va a bajar estrella. Pero no va. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se va estrella? Tiene que bajar. Mira, ese encargado, él tiene que hacer. Mirando lejos, ¿qué hace? Agarrando soga. Estaba durmiendo, olvidó esa hora. Ya, rápido, tiene que bajar, rápido, estrella tiene que bajar. Pero ese, ¿qué hace? Agarrando soga, ¿qué hace? Está durmiendo. Durmiendo, muy cansado. Gritamos, ¡ya! Entonces, despertó, ¿verdad, no? Entonces, ahora tiempo de estrella, pensaba él, ¿sí? Recién bajando era. Pero ya terminó. No debería bajar estrella era. Coro gracia, todo cantamos, está bien hermoso. Terminó, pero recién ya bajando estrella.
Pero la gente, ¡wow! Aplauso, es mucho, muy bonito estrella. La gente no sabe, pero nosotros sabemos, ¿no? ¿Verdad? No debería bajar ahora, más antes. Pero ese staff, ¿qué hizo? Muy cansado dormía. Luego también, cuando viaja a África, no tiene muchos equipos. Por eso cuando nosotros instala estrellas, ¿cierto? Como con control mixer, cuando en la hora de estrella, botoncito sube, alumbra. Pero en África no hay muchos equipos. ¿Qué hacemos? En vez de mixer, ¿no? Control, ¿qué hace? Manual. Hora de estrella, tiene que alumbrar, ¿cómo hace? Con cable, ¡pac! Enchufa. ¡Pac! Enchufando luces, ¡pac! Entra esa estrella. Era. Sí, muy antiguo, ¿verdad? ¿No? Muy antiguo era. Entonces, ya todos nosotros esperamos. Ya ahora tiene que alumbrar la luz, coro, gracia, hermoso cantando. Luego, ya, ahora, ¡puf! Enchufó. ¿Qué pasó? Cohete era, cohete. ¡Puf! Miles de focos, todos ellos reventaron. Otra voltaje era, otra voltaje. En Corea siempre 220 usamos, África también será, pero sin revisar, directo. Otro voltaje. Se reventó todos. Que nosotros, ya, hoy día va a morir nosotros, todos estamos. Todo va a morir, creo que no va a regresar a la casa. Aquí será nuestra tumba, aquí en África. Pero la gente no sabe nada. Como ese show era, hermoso era, reventando ese estrella, excelente la gente. Trabajando hasta muchas situaciones. Coro Gracia rápido cambia ropa, ¿verdad? ¿No? Luego tiene ese micrófono, chiquitito. Luego cuando atrás tiene su adaptador. Entonces tiene que encender para hablar. Hablando por parlante sale, ¿no? Que escucha muy bien. Cuando no habla y apaga. ¿Sí? Entonces Coro Gracia olvida. ¿Qué olvida? Y en el escenario habló, cantó, hermoso. Olvidó apagar. ¿Qué hace? Entre Coro Gracia habla, personal. Entonces los Coro Gracia y cantando, detrás, ¿qué hace? ¡Ay, qué feo es Dios! Así. Todo suena por parlante. Algunos se va al baño también. Todo suena, todo. Ese accidente. Por eso ahora Coro Gracia no enciende, no apaga, no hace mucho. ¿Quién hace? Staff. Este equipo, todo hace. Todo hace. Sí, muy interesante, ¿no? Muy divertido. Luego, Coro Gracia son 15, 20 actores. Entonces, mismos actores, primer acto, segundo acto, todo hace. Por eso cuando entra, como dice aquí, donde cambia ropa, vestuario, ¿no? Entonces sus ropas, todo está, primer acto, y luego quién es, Ana, todo hay, sí, ropas. Entonces ellos cuando ya pone adentro, ustedes han visto de primer acto de Herodes, en el palacio de Herodes, ahí baila, ¿no? Coro Gracias, y baila. Entonces, antes de bailar ellos también, antes de sale Palacio de Herodes, ¿qué sale? ¿Qué era? ¿Qué acto? Antes de salir Herodes, creo que se parece olvidaron, ¿no? No han visto mucho tiempo. Aquí está, hermano, han visto, ¿cierto? Antes de salir el Palacio de Herodes, ¿qué sale? ¿Qué acto? Bailarines, no. Eso es de acto de Palacio de Herodes, antes. Camina, ¿cierto? Muy cansado, ¿sí? Empadronamiento, ¿no? Por eso camina, ¿sí? Muy cansado era. ¿Cierto, no? Camina. Caminando, ¿qué ropa era? Grueso, ¿verdad, no? Y también mochila, ¿no? O bolsón. Dentro de esa ropa y tiene también vestimenta de baile. Adentro hay, porque para ahorrar el tiempo,
Por eso caminando así, sin fuerza, termina, ¡chac! Ropa así, rápido, ¡pac! Bota era así. Bota, luego sale vestimenta de baile, luego ya baila, ¿cierto? Sí, muy interesante Dios. Entonces mira, 1, 2, 3, alguien suda, era mucho calor, pero sudando mucha ropa adentro. Luego nosotros habla, stop, por favor ayúdeme, terminando ese acto yo voy a venir acá, ¿sí? Ese mi bigote es muy importante, aquí guarde bien, porque su bigote, ¿sí? Saca también otros actores, ¿sí? Entonces bien organizado. Entonces ahí dejó su bigote, luego terminó y regresó, no había, desapareció su bigote. Entonces sin bigote ya sale acto, porque no hay. En su tiempo tiene que salir a cantar, cierto. De no hay bigote, nosotros sabemos, entre nosotros, alguna ropa está mal, ropa muy mal era, otra ropa también pone, no hay su ropa, alguien llevó, ni modo, otra ropa, ya, y luego ya sale. No es divertido. Quiera, muy divertido. Como es tela, ¿no? Hermana, visto, ¿no? Cabello largo era. Entonces sale corto, ¿no? Cabello corto. De vez en cuando ese tela, luego su novio, ¿no? Intercambia regalo el día de Nochebuena. Pero regalo todo prepara, anillo, ese cajita bonita. Desapareció. Entonces tiene que llevar ese regalo, luego tiene que intercambiar. Ese son protagonistas ante miles de personas. Pero desapareció sus regalos. ¿Sí? Ambos no tienen regalos, pero como hablo, ya recibe mi regalo. No hay, en el aire regalo. ¿Qué regala? No hay. Desapareció. Luego también, ¿qué hay más? Era? Sí, en la noche, en el teatro no se ve muchos. Entonces, coreografía corre muy rápido, porque por el tiempo. Caminando, un actor, caminando, no había algo ahí, no hay. Caminó, pisó y desapareció, no había. Directo golpeó su rostro. Muy peligroso, que no se ve nada, ¿sí? En escenario. Cuando luces ahí, no, luego apaga, apagando no se ve. Pero en ese tiempo tiene que correr el Dios. Entre el coro choca, con nosotros staff también chocamos. Entonces algunos coros se cayó, accidente también, se cayó. Sí, entonces muchas cosas pasamos. Porque eso hablamos. Está muy bueno. ¿Por qué bueno está? Hermano Aarón, ¿por qué bueno está? Está porque bueno, está puede desarrollar mucho debe pensar, era mucho. Aquí trae ese micrófono, sin pensar, alguien su cola atrás. Así porque cable así, luego entonces miles de gente su cola así hace. Entonces muy divertido era hasta sin pensar. Alguien cable, micrófono, así, amarra así. Trae, luego sale, aquí colgó, lleva, cable otra vez lleva. Mucho. Luego pedestal dejó, luego coreografía puso. Coreografía vino, pero ese pedestal, ¡zum! Se cayó. Hay muchas cosas suceden. Por eso sin pensar, ya muy difícil. ¿Está porque bueno? Sí. Ese pensar, ¿no? Fuerza de pensar, es grande. Está muy bueno, es demasiado bueno. ¿Ustedes quieren ser staff? ¿Quién quiere ser staff? Poco convencido, ¿sí? Ya 1 hora más, ya. Vamos a hablar 1 hora más. Está muy bueno, no es fácil esa área. Pero ahí podemos aprender. Y haciendo staff, pastor un día dijo,
esta vez muy bueno explicó como ahora. Luego pastor dijo hasta 80 años, aunque sea un anciano, aunque caminando con palito, y hacer stop y se hace. Es muy bueno. Por eso poco antes mirando stop, ¿verdad? ¿No? Micrófono, eso, todo debe pensar. ¿Por qué eso hablamos de repente? ¿Sí? ¿Recuerda por qué eso hablamos? Ya pasamos, ya segundo de Reyes capítulo 17 hablamos, ¿no? Ya aquí Elías sale, luego ¿quién sale? Una señora, una mujer, viuda es viuda. Entonces vive con sus hijos, ¿verdad? ¿No? Esa, como primero de Reyes capítulo 17 hemos leído. Pero primero, antes de entrar, usted tiene otro libro, San Mateo. San Mateo capítulo 5 tiene, ya buscaremos. San Mateo capítulo 5. ¿Encontraron? San Mateo capítulo 5, de este versículo 1 voy a leer. Ya viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ya último, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta 11, hay 11, perdón, ¿sí? 11. 11 tiene, hermanos. Ya 11 juntos vamos a leer ustedes también. Aquí a la pantalla, ¿no? Adelante ustedes pueden ver, en la pantalla está. Ya 11, ya 1, 2 y 3. San Mateo capítulo 5 es capítulo de bienaventurados. ¿Qué capítulo? A capítulo 5, ¿qué capítulo? Sí, bienaventurado, porque habla mucho, ¿no? Sí, bienaventurados. Entonces, ¿quién es bienaventurados aquí leyendo? Aquí. Persecución también, ¿no? Desde versículo 13 leyendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Ya ustedes qué piensan? Los pobres en espíritu, ellos son bienaventurados. ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quiénes pobres? Ya, yo me siento, soy pobre. Ahí está. Creo que nadie. Ya, usted siendo pobre, ¿sí? ¿Es bienaventurados? Bienaventurados. Ya, aquí está, pobres, bienaventurados. O bienaventurados, ¿quién es entonces? O ricos, puede ser.
o prosperados. Pero aquí versículo 3 que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y por qué ellos son bienaventurados en la Biblia? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Ya tal vez esta tarde escuchando, ay, soy pobre, ay, por eso triste, ay, soy pobre, ah, miserable, ah, vergüenza. Si ustedes son pobres, entonces será, dice, será. Será, aquí leyendo, de ellos es el reino de los cielos. Usted sí, cuando usted es pobre, entonces el reino de los cielos será. ¿Qué será? Suyo, pobre. No se siente nada, parece. Ya, me siento pobre. Ya, si puede levantar. ¿Nadie? Pero aquí la Biblia dice, tal vez, pobre, ¿qué quiere decir? No tengo, ¿no? No tenemos mucho. Me faltan muchos. Entonces tal vez me siento, soy pobre. Ay, qué triste. ¿Por qué? Me faltan muchos comparando con otros. Pero leyendo la Biblia diferente, hermanos. Sí, bienaventurado dice. Benditos. ¿Quién es bendito? Pobres que falta, no tiene mucho. Entonces ustedes, si tienen sabiduría, usted tiene sabiduría. Pobre era porque no tengo sabiduría. Ya usted tiene muchos talentos, habilidades. Aquí hermana Ruth no tiene, dice, ¿sí? ¿Qué habilidad tiene? Que comer y dormir también tal vez. Ese don tiene. Tal vez mirando no tiene muchas habilidades, no solamente económicamente. Pobre era pobre, quiere decir no tiene, sí, ¿verdad? No, falta. Entonces aquí, según la Biblia dice, la palabra dice, si ustedes ahora es pobre, bienaventurados. No se siente nada, qué raro. Sí, o tienen mucho ustedes. ¿Ustedes son ricos? Ricos. Sí. Sí, ¿qué quiero hablar esa tarde? Sobre bienaventurados. Bienaventurados son benditos, ¿verdad? ¿No? Sí, leyendo, ¿quién es bienaventurados? Aquí, como 3, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu. Siendo pobre será, dice. ¿Sí? El reino de los cielos será tuyo, tuyo. Entonces, el reino de los cielos, ¿qué hay en el reino de los cielos? ¿Qué hay? Ahí todo era. Oros, platas, riqueza, todo. Pero usted cuando siendo pobres, bienaventurado, porque el reino de los cielos serán suyo era. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran. Ya. Bienaventurados, ¿quiénes? Lloran. Sí, tal vez ahora quiere llorar. Algunos. Porque soy triste. No veo, ¿no? Felicidad no hay. Mirando esto, todo no funciona. Ay, quiero llorar. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Luego explica. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué ellos bienaventurados los que lloran? Recibirán consolación. ¿Consolación qué es, hermanos? Aquí en la Biblia está escrito, consolación ¿qué es? Ahí puede ser, usted debe. ¿Cuánto debe?
¿Mm? O $100,000 debe. ¿Cuánto debe? Sí, 100,000 debe, mucho y poco. Mucho debe era. Cuando debe ese monto, no hay posibilidad de volver. Por eso llora era, llora. Pero los que lloran, bienaventurados. ¿Por qué? Los que lloran recibirán. ¿Qué recibirán? Consolación era. ¿Cuánto debe? ¿Cuánto debe? 100,000. Aquí está, $1,000,000. Eso consolación era consolación. ¿Entiende, no? Consolación, ¿qué es? Que $100,000 debe, pero no 100,000. 1,000,000 era mucho más. Ese consolación es consolación. Cuando recibe consolación, olvida. ¿Qué olvida? Lo que llora. Ese se llama consolación, era consolación. Por eso, bienaventurados. ¿Quién bienaventurados? Creo que ahora alguien quiere llorar. Así llora. Es diferente, era, ¿sí? Ese llorar, luego está escrito llorar. Los que, 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Luego versículos 5, 6, 7, todo escrito acerca de bienaventurados. Bíblicamente, bienaventurados, ¿quién es? ¿Quién es? Los que tiene, los que no llora, al revés. Bienaventurados, ¿quién es? Que lloran, pobres, ¿verdad? ¿No? Sí, al revés era. Esta mañana también hemos escuchado poco. El secreto era el secreto. Sabiendo el secreto muy fácil, pero no sabe, muy difícil. Eso hablamos, ¿verdad? ¿No? Muy difícil. Ya sobre bienaventurados hablando, ¿qué es? Era, ya bienaventurado es, solo uno era, uno. ¿Quién es? En la Biblia explica, si bienaventurado solo uno, ¿quién es? Leyendo en la Biblia, un señor encontró un tesoro en el campo. Después se encuentra ese tesoro, ¿qué hace? ¿Qué hacen los estudiantes cuando encontró ese señor en el campo un tesoro, ¿no? Un tesoro grande. Después de encontrar, ¿qué hizo ese señor? Otra vez escondió, tapó muy bien para que no sepa otros. Luego visitó al dueño de ese campo. Luego negocia. ¿Qué negocia? Señor, a mí me gusta tu campo, véndeme. Ese campo es lejos, no sirve. Por eso véndeme. A mí me gusta. Yo voy a construir mi casa. Viviré siempre. Está bien, venderé. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me va a vender? ¿Cuánto? $2,000. Uy, baratísimo, gracias Señor. Luego, sí trae y compra ese terreno. Ese tesoro es tesoro. Ese tesoro habla. ¿A quién habla? ¿A quién habla? ¿A quién habla ese tesoro? Hermana, ¿a quién habla ese tesoro? Ese tesoro escondió, ¿no? Luego se fue a su casa. Luego, ¿qué hizo? Según la Biblia, vendió todo lo que tenía él. Todo lo que tenía vendió, dice, según la Biblia, ¿no? ¿Por qué vendió? Sí, vender, luego comprar ese campo que no sirve. Pero dentro de ese campo, ¿qué había? Tesoro. Entonces ese tesoro es más grande que tenía él. ¿Qué tenía él? No sé, casa tenía, auto 0 kilómetros tenía, no sé, él era ingeniero, profesión, no sé, él es médico, pero todo lo que tenía él vendió.
Sí, así está escrito. No sé, hasta su esposa vendió, no sé muy bien, que todo lo que tenía, vendió él, todo. Luego, ¿a qué cosa compró, hermanos? Ese tesoro. Aunque comprando ese terreno, no, pero para no ese terreno, no, para ese tesoro. Porque ese tesoro más tiene valor que tenía él. ¿Sí? La Biblia no explica el qué tenía. Pero usted qué tiene. Hermano Freddy, ¿qué tiene ahora? ¿A casa tiene? Ah, no tiene. ¿Auto tiene? A terreno tiene. Ya, rico, tiene terreno. Alguien no tiene nada, solo tiene su cuerpo, nada más tiene. Su cuerpo alguien. Usted cuando ahora sí tiene algunas cosas, pero cuando encuentra más valor tiene, ¿verdad? ¿No? Igual que ese señor. ¿Qué hace? Va a ser era igual que ese señor. Todo lo que tiene, eso ya no valora más, porque ya encontró un tesoro más grande. Por eso regresó a su casa, vendió todo lo que tenía. Vendió cobrando dinero y compró. ¿A qué compró? Ese tesoro era. ¿Ese tesoro qué es, hermanos? ¿Qué es? Estudiantes. La salvación. Sí, también. ¿Qué es? Leyendo la Biblia explica sobre tesoro. Bienaventurado, ¿no? Solo uno era, uno. Jesús. Esta mañana también hablé el secreto. Jesús era Jesús. Por eso en nuestra vida, cuando encuentra a Jesús, antes él valoraba. ¿Qué valoraba? Tal vez sus materiales, casa, todos. Pero después de encontrar ese tesoro Jesús, ya no valora más anterior. Usted conoce en la Biblia, sale Zaqueo, publicano Zaqueo. Él es jefe de publicanos. Entonces, antes de encontrar a Jesús, ¿qué vida llevaba? Él trabajando, ahorrando dinero, trabajando, ganando, viviendo. Esa vida era. Pero después de encontrar a Jesús, ese Zaqueo cambió. ¿Por qué cambió? Jesús es más grande. Tiene mucho valor que jefe de publicano. Más que dinero. Por eso, ¿qué dice? Todo lo que él tiene, ¿verdad? ¿No? Sí, aunque devolviendo, luego apoyando a los pobres, quería dar. ¿Verdad? ¿No? Porque Jesucristo más grande era, grande. Mejores tener era en mi vida Jesucristo. Mejor, ¿sí? Recibir el corazón de Jesús, vivir, eso más grande. Pero no valoraba más vida anterior. Entonces aquí también igual era San Mateo, capítulo 5, sobre bienaventurados. ¿Quién bienaventurados? Entonces, siendo pobre, bienaventurados. Pobre era, pobre. Vacío no hay. Nada cosa puede llenar en mí. Soy pobre. En ese corazón entra, ¿quién entra? Jesús se entra. Cuando hay lleno, ¿y cómo va a entrar? ¿Sí? Cuando yo visité a Cochabamba, realizamos seminario. Entonces ahí, ministro de Cochabamba nos invitó, hermanos. Cada día invita. Cochabamba comida, ¿qué es más conocido? Chicharrón, ¿verdad? ¿No? Chicharrón, rico, ¿no? Chicharrón, charque. Luego ciudad de Cochabamba, una comida muy rica es pato. ¿Han comido pato? Pato entero, ¿sí? Aunque comiendo todo, otra vez quiere comer. Rico era, rico.
Entonces todos los días invitaba, era chicharrón, patos, también qué más era, hamburguesa, charque, todos los días. Entonces así comiendo me daba miedo. Creo que no va a volver a La Paz más, que va a ser gordo, ¿sí? No va a caminar, no se puede caminar. Comiendo en la mañana, en la tarde, en la noche. Cochabamba, ¿cuántas veces come? ¿Cuántas veces usted comieron? Aquí está también los hermanos de Cochabamba. ¿Cuántas veces come? A 4. A muy poco come, ¿no? Sí, sí. Por eso desayuno, ¿verdad? ¿No? Desayuno. Luego almuerzo. Luego cena. 6 veces. Antes de dormir otra vez también. Entonces mucho. Ahí yo también y probé. Sí, viviendo en Cochabamba creo que va a morir. Yo pensaba. Mucho. Come bastante. Entonces un día, y maestra pastor, hermano, otra vez invitando. Y hablé, basta por favor, basta, hasta ahí nomás, hasta ahí. Dígale que está muerto en el cuarto, ya no puede salir. No se puede. Porque estaba muy mal, porque comiendo, estaba mal, no podía comer más. No podía comer más. Ya que quiero hablar. Si hay hermano bastante comiendo, ¿cierto? Está lleno, ¿cómo puede entrar? ¿Puede entrar? No se puede. Aquí pobre es, no hay era. Si no hay nada en mi corazón, ahí entra, ¿quién entra? Jesús entra. Pero mirando las personas, está lleno. ¿Qué hay en su corazón? Lleno de deseo, lleno. Sus planes, sus ideas. Entonces Jesús no podía entrar. ¿Cómo estaba lleno por la comida? Ya, ¿cómo puede entrar más? Otra vez sacando, después ya puede entrar. Está lleno, muy difícil. Pues aquí explica los bienaventurados, los que pobre en espíritu. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué llora? No hay, ¿verdad? No solución. En Corea un pastor era grande, parece Goliat. Grande, su físico es así, antes era boxeador. Ese pastor. Su puño es grande. Cuando se acerca da miedo era. Su rostro también así es boxeador. Pero ha sido pastor de nuestra misión. Conozco su hijo temblaba. Andrés, mi papá es terrible. Cuando era pequeño no obedece. Ese boxeador era boxeador. Entonces ese mi amigo también, yo aprendí, defensa era así. Él también, su papá, entonces él, ante su padre no puede. Él también, su hijo también pelea bien. Entonces ese pastor, sí, boxeador, no hay miedo, ¿verdad? No hay miedo. Pero ese pastor, su iglesia era provincia, nuestra misión. Entonces los pastores también viajan a otro país para predicar seminario bíblico. Domingo, terminando culto de la mañana, tenía que viajar a otro país. Terminando culto rápido, si luego manejando su auto estaba yendo al aeropuerto. Pero muchos autos. Mirando su reloj, no alcanza, ¿sí? Según su tiempo, ¿no? De vuelos. Entonces, como los hermanos ofrendaron iglesia, entonces tenía que viajar a tal país, predicar el evangelio. Pero mirando su reloj, ¿alcanza o no alcanza? No alcanza. Por eso Corea tiene
¿Sí? ¿Qué carril tiene? Primer, segundo, tercero, cuarto. Luego último carril tiene, último carril. Aquí prohibido era, no puede andar autos. Aquí emergencia, emergencia. No sé si aquí en Bolivia también hay. Aquí no hay. Último carril, último carril, dice, carril, ¿no? Es prohibido. Porque en Corea tiene cámara. También policía y también chequea, revisa. Cuando aquí anda, piu, 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 piu. Ya policía rápido viene, agarra, luego multa. Multa $100, $200. Aquí prohibido. Porque cuando hay accidente, emergencia, nomás ambulancia, policía rápido corre aquí, con mucha velocidad. Por eso prohibido. Entonces ese pastor mirando su reloj, ¿alcanza o no alcanza? Hasta el aeropuerto, no, ni modo era. Su auto giró, último carril. Luego toda la velocidad corrió, ¿sí? Entonces mirando, tal vez va a alcanzar. Pero de repente, piu, 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 y no, policía era. Entonces policía agarró, señor, usted multa era, mira aquí prohibido. Además, mucha velocidad está corriendo, más peor, doble multa. Entonces ese pastor, por favor, ese es mi itinerario, vuelo es. Tengo que viajar, tengo que predicar el evangelio. Policía, ayuda, no ayuda. ¿Perdona, no perdona? No perdona. No, usted tiene que ya pagar ese dinero, ya vamos a ir a policía. Entonces ese pastor, sí, explicando, no quiere entender. Pero mirando su reloj, ya no hay esperanza, no hay otra manera. Entonces ese pastor quería pegar a ese policía, ¿sí? Desmayándose, luego ya quería ir. ¿Sí? Tiene también, ¿cierto? Pero no, ¿cómo puede hacer de esa manera? No puede, ¿verdad? No, qué fuerte. Pensaba mucho, nada, era policía. Entonces, quedándose ahí. Luego pastor quería ir. Pero así puede hacer. Pastor grande. Pero policía detiene, ¿no? Para que no vaya. Mirando el reloj, quería llorar. Entonces finalmente ese pastor hizo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ese pastor como niño era. Si en el suelo así, luego, lloró, niño era. Tengo que ir al aeropuerto. O tengo que ir, era allá. Lloró. Imagínense, era un boxeador fuerte. Pero en el suelo, como así. Luego, como niño era. Si luego llorando, policía miraba. Está bien, no llora, Señor, por favor, no llora así. Porque todo auto, vin pasando, mira, era policía, dos policías, luego un pastor grandote ahí llorando. Entonces policía, por favor, levántate, puede ir, vaya rápido, sí, vaya rápido. Luego se fue, luego ya alcanzó, dice. ¿Y por qué llora, hermanos? Que no había otra manera, no hay otra manera. Pues aquí dice, ¿por qué nuestra vida tal vez quiere llorar? Que no hay solución. Pero los que lloran, bienaventurados, porque no hay solución para él. Por eso fácil era, ¿qué fácil? Cualquier mano va a aceptar. Cualquier mano. Si hay opciones, aunque quiere ayudar, no, yo tengo manera. Yo tengo conocido, no, rechaza. Pero los que lloran, no hay manera. Por eso cualquier mano extiende, ¿qué hace? Acepta. Bienaventurados, ¿quién es? No hay manera. Por eso Jesús va a ser mi manera. Jesús va a ser mi caminos. Jesús va a ser, ¿sí? Mi vida luego va a aceptar.
bienaventurados que aceptan Jesús en mi vida. Bienaventurados que reciben la palabra de Jesús. Esta persona bienaventurados. Amén. Ya, hoy hemos leído Primero de Reyes. Aquí mucho tiempo no llovió. Dios no dio la lluvia. Pero toda parte está seco. Entonces un día Dios habló, Elías, vaya, ¿a dónde vaya? Vaya, vete a Sarepta de Sidón. Hay una viuda. ¿Cómo se llama esa viuda? Una viuda, ¿cómo se llama? ¿No hay nombre? ¿Por qué no hay nombre? Que ponga su nombre, ¿está bien? Entonces Jehová Dios a Elías, vete a Sarepta de Sidón, hay una viuda, ¿cómo se llama? Ya, ¿por qué no hay nombre de esa viuda? Que ponga su nombre, ¿está bien? Aunque hermano Henry es casado, ¿no? Pero aquí viuda Henry, ¿está bien? ¿Entendieron? Sí, está enojado hermano Henry. Porque soy viuda, tal vez. Sí, ahí ponga su nombre. Entonces ahí Dios envió Sarepta de Sidón, esa viuda. Llegando Elías, porque toda parte no hay agua, se seco era, Dios no dio la lluvia. Mucha gente sufriendo, muriéndose. Llegando aquí encontró esa mujer. ¿Cómo se llama? No responde bien, entonces va a durar 2 horas más a larga. ¿Está bien? ¿O 3 horas quiere? Ya. ¿Esa viuda quién es, hermanos? ¿Quién es? Hermano Juana, sí, viuda Juana, sí. Y encontrando, ¿qué está haciendo esa viuda? Recogiendo leña, ¿no? ¿Por qué recoger leñas? Porque no hay comida, ¿sí? Todo seco era. Por eso en su casa solamente se quedó un puñado de harina, luego un poco de aceite. Entonces ella tenía un hijo, luego recogiendo leñas, luego antes de morir, ese un puñado de harina. ¿Un puñado cuánto es? Ya usted puede agarrar puede ver un puñado. ¿Cuánto es? Aquí estudiantes más pequeños, ¿no? Su puño. Hermano Henry también. Más grande. Sí, más grande. Pero un puñado, eso es eso. Un puñado de harina. Muy poco está hablando. Con esto, ¿qué puede cocinar? ¿Cuántos panes puede hacer? Entonces, un puñado de harina, luego un poco de aceite. Eso, cocinando después de comer. Mi hijo, yo. Luego, ¿qué quería hacer? Quería morir. Que no había otro. Solo un puñado era. Por eso, antes de morir, ¿verdad? ¿No? Aquí poco comiendo, luego ya moriremos. Así era. Pero Elías encontrando, ¿qué dijo? Ya, viuda, tengo sed. Yo caminé lejos, tengo sed. ¿Puede traer un vaso de agua? Entonces, señora, mirando era. Agua también muy, sí, precioso era, porque tiempo de seco, ¿no? ¿Dónde va a conseguir? Agua también no es fácil. Entonces, mirando ese señor Elías, ¿qué pide ahora? Un vaso de agua. Si está bien, se fue a traer agua, ¿verdad? ¿No? Pero mientras yendo ese Elías llamó, ya, viuda otra vez. Luego, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Y trae, ¿qué trae? Por favor, tengo hambre. Y trae.
yo sé, un puñado de harina tiene, ¿no? Yo sé, poco de aceite. Eso primero, cocinando, trae a mí, tengo hambre. Si voy a comer, luego bendeciré. Dios va a bendecir, ¿sí? Entonces ese puñado de harina nunca va a escasear. Luego un poco de aceite nunca va a menguar. ¿Entiende bien, Sarepta? Viuda Sarepta, ¿entiende? Usted no, viuda. Sí, como esta pregunta. ¿Entiende bien, viuda? Que no entendieron. Ya imagínese, usted en su casa, ¿qué tiene? Aquí. ¿Su casa qué tiene, hermana? Harina, ¿de todo? ¿Qué tiene? Todo tiene. Por eso difícil era entrar a Jesús. Hermana Giovanna, ¿qué tiene? Café. Pan. Pan tiene pan. Sí. Por eso hay gorda, ¿no? Es broma, es broma. Un puñado tiene poco. Ya ese puede mostrar. Poco era, más grande que yo parece. Un puñado poco. Imagínense, era esa viuda si se fue a traer agua. Pero ya, para, viuda. ¿Sí? Tengo hambre. Yo sé que en tu casa ¿qué tiene? Poco de aceite. Puñado de harina. Cocina, por favor, cocinando. Traiga pan. Yo voy a comer. Luego voy a orar. Aleluya. Dios bendice. Luego Dios va a bendecir. Nunca va a disminuir. Nunca escasearé, ¿verdad? ¿No? Sí. Así escucharon esa viuda. Usted cuando así habla, pide ese Elías, ¿qué haría? Parece no entendieron muy bien. Disculpe, ¿no? Ay, muy difícil explicar esto. Imagínense, esa viuda estaba recogiendo leñas. ¿Por qué leñas? El último, ¿sí? Por esas leñas, cocinando poco que tiene, dando su hijo a Elías, luego ya quería morir. No había esperanza, ¿verdad? ¿No? Pero de repente un señor vino, Elías. Luego, ¿qué está pidiendo? Quería comer ese pan. Eso trae a mí primero. ¿Sí? Dando a mí, yo voy a comer. Luego, después, Dios te va a bendecir. Dios nunca va a escasear, ¿no? Escasearé, ¿no? Escaseará. No disminuirá aceite. Entonces, escuchando, esa viuda, ¿qué pensará? Mentiroso. Mentiroso. Sí, habla muy bonito ese señor, parece. Si comiendo, ¿cómo ya no va a escasear? No, para engañar a mí, ¿no? Para llenar su vientre. Nada más ese malos. Y puede pensar o no. Puede pensar, ¿verdad? ¿No? Sí. ¿Cómo va a escasear? No escasear, ¿no? No disminuir. Si cocinando un puño de harina va a desaparecer, ¿verdad? ¿No? Entonces ella pensó mucho. ¿Qué pensó? Solo dando él todo, ya comió, mirando su puñado de harina, ya no hay más. Para mí no hay. Ese maldito, ¿cierto? Elías, ¿sí? Ya, sí, devuelve a mí mi puñado de harina. Entonces, ¿cómo puede devolver? Sí, luego así ya devolver. Discúlpese. ¿Cómo va? Una vez entró, no puede. ¿Qué quiere decir? Perdió. Pero Elías, ¿qué hizo, hermanos? Leyendo la Biblia, Elías, después de escuchar, ¿qué hizo? Sí, dice. Sí,
Elías creyó, ¿qué creyó? Dios me va a bendecir, nunca va a escasear, nunca va a disminuir. Ese corazón difícil, hermano, tener. Difícil era, difícil. Porque cuando come, ya nunca va a devolver, va a desaparecer, va a perder. Ella se fue. Luego, ¿qué hizo? Un puñado de harina, ¿no? ¿Qué hace? Entonces, mucho tiempo no cocinaba. Pero ese día olía. ¿Qué olía en su casa? El pancito era. Su hijo, qué olor hacía. Luego entrando a la cocina, su mamá, ¿qué está haciendo? Sí, cocinando era. Ah, mamá muy bonita, linda, para mí esta. Luego hijo al lado de su mamá, mira, ¿qué mira? El panes mirando. Y luego saliva así, saliendo. Ay, ¿por qué rápido? Rápido, mamá, más rápido. Después de cocinar, luego su mamá, en vez de dar su hijo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Llevando a otro lado, otro lado. ¿A quién lleva? Elías era. Luego su mamá, ¿qué hace? Señor Elías, come primero, dice. Entregando a su hijo, no, mamá, eso tiene que meter a mí, ¿cierto? Pero muy raro, su madre entregó. Elías recibió. Después, ¿qué hizo? Elías miraba viuda, miraba a su hijo. ¿Qué hace? Corro, tengo hambre. Pero Elías, ¿qué hizo? Agarrando, ¡puc!, partió. Luego la mitad entregó. ¿La mitad entregó? No era. ¿Qué hizo? Agarrando, rápido comió, era rápido. Su hijo ve, rápido desapareció eso. Ese pan debería dar a mí. Y comió rápido. Un segundo desapareció. Después, sí, ella, viuda, luego sus hijos. Esperaba, ¿qué esperaba? Como Dios dijo, ¿cierto? La palabra, ¿qué dijo? Nunca escaseará. Después de comer, ella quería cocinar más, ¿no? Pero mirando un puñado de harina, ¿escaseo o no escaseo? No escaseo. El poco de aceite, lo mismo era. Entonces, ya, gracias a Dios, ¿verdad? No, sí, la palabra de Elías, la palabra de Dios cumplió. Entonces, otra vez, Elías, ¿qué hizo? Elías, otra vez cocina. Sigue cocinando, pero disminuye, no disminuye. Ya disminuye, no disminuye. Ya no disminuye. Hasta que llueva. ¿Sí? Años, mucho tiempo no tenía lluvia. Mucha gente muriéndose. ¿Escucharon bien? ¿Sí? Ya acá esta tarde, ese viuda Sarepta, poco hablamos. En su casa solo tenía un puñado de harina, ¿no? Poco de aceite. Eso es poco y mucho, hermanos. Casi nada era, nada. Sí, igual su corazón también, igual que un puñado de harina, poco de aceite, no hay esperanza. Por eso decidió recogiendo leña, luego cocinando y morir. Eso estaba, ¿verdad? ¿No? Su corazón no tenía nada, ninguna esperanza. Mirando al cielo, creo que no va a llover. La gente también. No había nada. Luego un señor vino, luego pidió. ¿Qué pidió? Palabra de Dios, tiene que dar a mí. No va a disminuir, escasear. Esa señora viuda, que gracias a Dios no tenía nada en su corazón. Por eso, ¿qué entró en su corazón? ¿Qué entró? La duda entró. ¿Qué entró?
a través de Elías, la palabra de Dios entró. No tenía nada Elías. Hoy en día, igualito que Elías. Elías transmite la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios no puede entrar muchas personas. Rebota, que estaba lleno era. ¿Sí? ¿Cómo no va a disminuir? ¿Cómo Dios va a trabajar? ¿Cómo va a hacer? Luego esa palabra rebota, que adentro lleno era. ¿Qué lleno? ¿Qué estaba lleno? En nuestra manera, ¿verdad? ¿No? Nuestras maneras. También lleno de nuestros planes. Ay, ay. Entonces, ¿cómo va a entrar la palabra de Dios? Pero aquí esa viuda, Sarepta, ¿sí? Su corazón nada tenía esperanza. Solamente poco de aceite, ¿verdad? ¿No? Aceite. Pues ahora última esperanza, eso, ¿qué quiere hacer? Cocinando, comer, ya se acaba. No hay más. En ese corazón entró la palabra de Dios. ¿Qué palabra es, hermanos? Ya vamos a ver qué palabra será. Ya. Ya, versículo 13 tiene. Voy a leer el versículo 13. Luego ustedes 14 pueden leer. ¿Está bien? Ya luego terminamos. Ya voy a leer primero el versículo 13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta. Una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. O sea, 14, ustedes 1, 2 y 3. Amén. Ya, entró. ¿Qué palabra entró en esa viuda? Primero a mí, después tú y tu hijo. Esa palabra entró. Primero Elías, luego después yo mismo comeré. Eso entró. Amén, hermanos. Primero para Dios, para iglesia. No como primero Dios. Primero para mí. Primero para mi casa. Primero para mi futuro. Después iglesia. Después Dios. Gracias, Elías no tenía nada en su corazón. Por eso esa palabra es muy difícil, era verdad. ¿Cómo es? Primero Dios, primero Elías. Porque cuando primero da, después ahí no hay para mí. Primero ahí no hay. No hay. No hay era. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puede dar primero? No es fácil, ¿verdad? ¿No? Pero esa viuda, gracias a Dios, no tenía nada. Por eso la palabra podía quedarse. Primero para Elías, luego tú y tu hijo era. Sí. Luego se fue, cocinó primero Elías. Luego después, según la palabra de Dios, dando Elías. Después, hermanos, a mi hijo. Sigue, no disminuye, hermanos. Esta tarde, hermano, ¿no? Bienaventurados los pobres. Bienaventurados los que lloran, porque no hay esperanza, no hay manera, no hay nada para mí. En ese corazón Jesús fácilmente entra, siendo nuestra consolación, siendo nuestra riqueza, ¿no? Siendo nuestra manera y caminos.
Entonces, hermanos, bienaventurados. Esta tarde también esa viuda Sarepta era. A través de las situaciones, su corazón vacío todo era. No tenía nada. Mirando, no hay esposo. Mirando hijo pequeño. Mirando su casa, no hay comidas. No había. Por eso en esa casa, en esta viuda, viniendo la palabra de Dios. La palabra de Dios se quedó. Si ahí, conforme a la palabra de Dios, ellos comían muy bien. Amén. Hasta aquí hoy en la tarde compartimos. Orando terminamos, hermanos. Dios Padre, esa tarde, si nosotros escuchamos sobre viuda Sarepta de Sidón, aunque Elías solo transmitió la palabra de Dios, llegando él estaba recogiendo algunas leñas, porque en su casa solo tenía un puñado de harina, un poco de aceite. Entonces mucho tiempo no lloviendo, toda parte está seco, mucha gente muriéndose. Entonces ella también decidió, ya no hay más fuerza, no hay más esperanza. Antes de morir, ese poco tenemos, cocinaremos, comiendo yo, mi hijo, luego dejaremos este mundo. Entonces en esa situación llegó, Elías trajo la palabra de Dios y pidió a Elías, primero trae para mí, yo voy a comer primero, luego para ti, para tu hijo, cocina, dijo. Entonces alguna persona escuchando, ¿cómo puede hacer así? Cocinando ya no hay más, ¿cómo va a comer yo, mi hijo? Mentiroso es, quiere engañar, no puede ser. Pero ella en verdad, si no tenía ninguna manera, no tenía nada esperanza. Ahí la palabra de Dios que había dicho a través de Elías, esa palabra entrando en su corazón. Luego hizo era según la palabra de Dios. Así cocinando, entregando primeramente a Elías, luego después quería cocinar, mirando, no disminuyó, igualito estaba. No podía creer esto, estaba muy sorprendida Elías. Pero ¿cómo es? Solamente yo acepté la palabra de Dios. Pero ¿cómo la palabra de Dios así trabaja milagrosamente? Ahí estaba muy contento, feliz. Sigue cocinando. Hasta que llueva, esa viuda, sus hijos, podía comer. Cocinando, sigue cocinando. Podía invitar a su familia, sus parientes, amigos. En sus pueblos, aunque tenía como secos, hambres, a través de esa viuda podía comer sus pueblos, todas las personas. Dios Padre, en nuestra vida también, tal vez nosotros tenemos mucha manera, ideas, planes, mis caminos. Por esta razón no podía aceptar fácilmente la manera de Dios, la palabra de Dios. Pero esta tarde escuchando verdad, bienaventurados los que lloran, era que no hay manera, no hay esperanza. Ahí nuestro Dios será nuestra consolación. Dios Padre, esta tarde estamos muy agradecidos, oramos en el nombre de Señor Cristo, amén. Esta tarde hasta aquí compartimos. Luego anuncio, hermanos. ¿Todos ya inscribieron Campamento Mundial? ¿Todos inscribieron? No respondí. No, parece diferente que Sarepta viuda. ¿Ya todos inscribieron? Sí, ya. Colombia. ¿Ya quién va a ir a Colombia? Hermanas, a dos. A su esposo, su familia.
Ya invitamos, ¿sí? Nuestra familia también, ¿sí? Conocidos. Ya Argentina. Argentina. Okay. Los que no levantaron la mano, La Paz entonces, La Paz. ¿A La Paz va a estar? Sí, no era, no. O sea, ya todo Colombia o Argentina, ¿sí? Campamento mundial. ¿Cómo hablamos, no? Nosotros, viajando, pasaje, mi negocio va a perder. Así piensa tal vez. Igual que Sarepta viuda. Eso nosotros, ¿no? Nuestro pensar. Pero cuando nosotros, escuchando la palabra de Dios, Dios sí o sí va a solucionar y ayudar. Amén, hermanos. Sí, luego especialmente los estudiantes jóvenes, todos pueden participar. Años no realizó campamento mundial por coronavirus. Entonces todos los jóvenes estudiantes y participamos. Luego acá de grupo de danza, ¿no? Estamos convocando, integrándose. Ahí necesita muchos no jóvenes voluntarios, porque 3 danzas tiene que llevar, 3 danzas. Entonces una danza nomás 30 miembros, otra danza 20 y otra danza otro 20. Entonces el grupo de danza nomás ¿cuántos son? 70 era 70. Grupo de danza nomás 70 jóvenes necesita. Si varios, ¿no? Eso ya jóvenes también, si tiene sus amigos, entonces, y tiene conocidos, pueden invitar y podemos viajar juntos. Ya terminamos. Oramos, ¿no? Nosotros. Oramos. Quería orar otra vez. Sí, entonces ahí entre los hermanos pueden compartiendo, pueden y despedirse. Ya terminamos, hermanos. Solo